Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, mi nombre es Oswaldo Quesada. El día de ayer me pidieron si pudiera apoyarlos con un tutorial de cómo utilizar adjetivos en comparaciones, es decir, comparatives using adjectives, con la forma ya sea de er than, es decir, el adjetivo con una terminación er, o utilizando la forma more adjective than o less adjective than. More para superior, less para inferior. Vamos a ver cuál es la diferencia, cómo se utilizan y cuáles son las reglas que debemos de utilizar para hacer esto correctamente. Primero, recordemos que los adjetivos describen las cualidades de los sustantivos y muchas veces estas cualidades van a variar en grado o intensidad. Es decir, adjectives are used to describe nouns, sometimes they vary on level or intensity. Vamos a enfocarnos ahorita básicamente en las dos comparaciones, cuando es algo superior o algo inferior. Noten que para superior tenemos dos formas, con er than, es decir, el adjetivo con una terminación de er, seguido de la palabra than, que no debe de faltar, o bien more con un adjetivo cuando es un adjetivo largo y la palabra than. Y para hablar de lo inferior lo vamos a utilizar solamente con una opción, utilizando less más el adjetivo más than. ¿Cuáles son las reglas? Vamos a enfocarnos primeramente en los adjetivos cortos. Los adjetivos cortos son aquellos que son de una o dos sílabas. La estructura de una oración para hacer una comparación utilizando un adjetivo corto sería así: sujeto uno más el verbo be para ese sujeto, seguido del adjetivo. Y como lo dije, como es un adjetivo corto, vamos a agregar er o vamos a asegurarnos de que el adjetivo corto termine con er. Después de eso debe de ser seguido por than y el sujeto 2. Ejemplo de una oración: Carlos is taller than Linda. Carlos is taller than Linda. El sujeto 1 es Carlos. Es el verbo be para Carlos en singular, es el adjetivo tall. Y observen la terminación er, taller. No puede faltar than. Y Linda. Carlos es más alto que Linda. Si quitamos el than, estamos quitando el que. Estamos diciendo Carlos es taller, Carlos es más alto, Linda. No, necesitamos than. Esto no debe de faltar. Siguiente ejemplo. My cell phone is smaller than your cell phone. Recuerden que aquí lo hice separado para que escucharan cada palabra, pero normalmente cuando tenemos la terminación de S y seguido de otra que empieza con la S, lo juntamos y decimos My cell phone is smaller than your cell phone. Mi teléfono celular es más pequeño que tu teléfono celular. Ok, ¿cuándo utilizamos y cómo se escriben los adjetivos cortos? Es decir, ¿qué debemos de hacer? Para la mayoría de adjetivos de una sola sílaba, le vamos a agregar solamente er a ese adjetivo. Ejemplo, clean, tenemos cleaner, agregamos er nada más. Full, fuller, new, newer. Estamos hablando de adjetivos de una sola sílaba que solamente le agregamos er. Pero también hay casos en los cuales el adjetivo de una sola sílaba, si termina con la letra E, no vamos a volver a agregar otra vez la E y luego la R, simplemente agregamos la R. Ejemplo de adjetivos: brave, termina con una E, braver. Y luego large, termina con una E, larger. Y por último, nice, termina con una E, le agregamos solamente la R, nicer. Cuando hablamos de adjetivos de una sílaba, pero si terminan con una consonante, vocal, consonante, aquí es importante que dupliquemos la última consonante y agreguemos er. Ejemplo, hot. Observen, consonante, vocal, consonante, duplicamos la consonante er. Fat, consonante, vocal, consonante, duplicamos la consonante, otra vez la T y luego er, fatter. Sad, consonante, vocal, consonante, duplicamos la consonante er, sadder. Cuando hablamos de un adjetivo de una o dos sílabas, pero ellos terminan con una Y, lo único que debemos hacer es replace, reemplazar la Y con IER. Ejemplos de adjetivos: angry, termina con Y, dry, busy. Angry, eliminamos la Y y reemplazamos por IER, angrier. Dry,
eliminamos la Y y reemplazamos por IER, drier. Y busy, reemplazamos la Y por IER, busier. Hay un caso especial como es shy, que es aceptable que utilicemos shyer o shire, en este caso eliminando la Y y reemplazándola por IER, o bien solamente agregando ER, shire. Porque hay excepciones, como es en el caso de estas 4 adjetivos. Good, bueno, nos vamos para algo que es mejor, better. Bad, malo, malo, peor, worse. Far, lejos. Farther, para hablar de lugar, o further, para hablar de un lugar o bien tiempo. Observen, farther, further. Y fun, a pesar de que es un adjetivo corto y tiene consonante, vocal consonante, esta es una excepción. No vamos ni a duplicar la N y agregar ER, porque no vamos a decir funner. Simple y sencillamente decimos more fun para algo que es superior o less fun para algo que es inferior. More fun, less fun. Luego lo más simple es a la hora de utilizar los adjetivos largos, aquellos de 3 o más sílabas. En este caso hay casos específicos que voy a mencionar en este caso para no confundirlos, pero hay casos de adjetivos largos de 2 sílabas que también entran dentro de este esquema, pero son un poco complicados. Vamos a hablar de aquellos que son de 3 sílabas o más. Ejemplo, sujeto más el verbo be. En este caso utilizamos more para superior, less para inferior y el adjetivo. Pero el adjetivo no se modifica, se queda tal cual. Utilizamos than, que no puede faltar, recuerden por favor, y el sujeto 2. Ejemplo de una oración. A Cadillac, sujeto 1, singular, is, y en este caso more, vamos por algo superior. Expensive, 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 3 sílabas. Than a Chevy. Un Cadillac es más caro que un Chevy. A Cadillac is more expensive than a Chevy. La siguiente oración, que por cierto me da hambre. Tacos. Tacos, singular o plural, plural. Por lo tanto, are. Tacos are, y ahora vamos por algo inferior, less. Y observen el adjetivo, no cambia. Expensive, expensive. Less expensive than lasagna. Y esa es la forma que utilizamos los adjetivos largos. No es tan complicado, solamente recuerden que son los de 3 o más sílabas. Vamos a intentar unos ejercicios. Vamos a intentar primero con la forma superior, ya sea determinando si vamos a utilizar la modificación del adjetivo con ER o solo vamos a agregar more, porque vamos a ir superior, el adjetivo y than. Vamos a ver. Vamos a comparar a Miguel con respecto a Carla y vamos a utilizar tall. Primero, la estructura. Miguel y luego el verbo be para Miguel is. Miguel es, y como vamos a hablar de lo superior, utilizamos more o less. More. Pero en este caso tenemos que definir tall, el adjetivo. Tall, ¿es un adjetivo corto o un adjetivo largo? Adjetivo corto. Por lo tanto, solamente le agregamos ER. Taller. ¿Por qué? Porque no entra dentro de las excepciones que habíamos mencionado. No termina con una Y, no termina con una E, ¿ok? Y no es un adjetivo largo, es un adjetivo corto. Miguel es taller y como dijimos que no puede fallar, than Carla. Otro ejemplo. Vamos a comparar today con yesterday y el adjetivo hot. Today, singular, plural, singular. So we use is. Today is, y el adjetivo es hot. Observen, consonante, vocal, consonante. Por lo tanto, hotter. Duplicamos la consonante y agregamos ER. Today is hotter, lo que no puede faltar, than yesterday. Today is hotter than yesterday. Otro ejemplo. Vamos a comparar Marta con Lucy y vamos a utilizar el adjetivo intelligent. Intelligent. Más de 3 sílabas. Por lo tanto, ¿qué vamos a utilizar? More, porque estamos hablando de superior. Pero primero necesitamos el verbo. Martha, singular, plural, singular. Martha is, y como es un adjetivo largo, intelligent, utilizamos more. Martha is more intelligent, y lo que no puede faltar, than Lucy. Vamos a hacer ahora un ejemplo, pero ahora a lo inferior. Recuerden que para el inferior solamente hay una forma, less, seguido del adjetivo, y than. Vamos a hacer cars, planes, y el adjetivo es expensive, caro.
Por lo tanto, cars, singular or plural. Plural. Cars are, como es inferior, less expensive. Less expensive, y lo que no puede faltar, than planes. Cars are less expensive than planes. Básicamente esa es la forma como se utilizan los comparativos, haciendo comparaciones con adjetivos, utilizando el adjetivo con terminación er, seguido de than. Observen que nunca falta than. Y more con el adjetivo para algo superior, o less y el adjetivo para algo inferior. Recuerden que si tienen alguna sugerencia, algún comentario, los invito a que visiten mi página. Esto es en Facebook, What's This 2012, What's This 2012. Mi nombre es Oswaldo Quesada. Agradezco mucho su atención y espero hayan disfrutado este video. Hasta luego.